La nación mexicana se encuentra, desgraciadamente, en una dictadura con fachada constitucional, pues López tiene el poder absoluto de las instituciones y además acabó con la independencia del poder judicial y del poder legislativo. Y eso está unido a una cosa más perversa. López, además de ser un dictador de facto, ahora resulta que quiere acabar con la clase media, a la que pertenezco yo y la mayoría de los mexicanos de este país, pues los considera como los ricos, clasistas, conservadores, neoliberales, porque tiene en su cabeza calenturienta de psicópata y narcisista que tiene que acabar con la clase media y hacer puros pobres, porque a esta la hace responsable de su descalificación en su desgobierno. Es decir, que la clase media está integrada por gente más preparada, gente pensante, gente libre, que no está de acuerdo en el desgobierno de López. Y además, de manera irónica, esa clase media a la que se refiere López, en la cual yo me encuentro, fue la que la hizo triunfar en las elecciones, a sabiendas de que era un huevón parásito que nunca trabajó y que hizo de la agitación y de la extorsión a los gobiernos priistas y perredistas y panistas de esa época una forma de, de, pues, de empresa para que le pagaran en sus fechorías, y finalmente llegó a la presidencia de la República con engaños, pues traicionó a los mexicanos y traicionó a México. Y no solamente eso, que utiliza a Calderón como su costal para golpearlo de que él es el responsable de la corrupción, cuando todos sabemos que López es el que protege a la delincuencia organizada y a los narcos, y que además es corrupto, pues existe un testimonio de Elena Chávez en El Rey del Cash, en donde declara de viva voz que López extorsionaba a todos los funcionarios públicos para que le dieran dinero. Y la corrupción, ahora que está en el poder, se ha extendido al ejército mexicano, al cual lo llena de obras a modo, y además a sus hijos, a los que se les conceden contratos para beneficiar, o más bien en beneficio de prestanombre, que también son a modo y que es la forma de sacar dinero de parte de López, y que esas obras las licita sin concurso, simplemente porque él así lo designa, y pues ello viola el artículo 134 de la Constitución Federal. Y ahora resulta que como ya tiene el poder absoluto en este país, ahora va sobre los que considera sus enemigos, que son empresarios de este país que no se han plegado a sus caprichos. Y denunció que en Veracruz estos empresarios están coludidos con los jueces del puerto. Y en virtud de esa denuncia que hizo López, dio instrucciones a otro dictador, Cuitláhuac García, para que fuera detenida una juez de control de nombre Angélica Sánchez, por haber dejado en libertad a un delincuente que aparentemente asesinó a un diputado, pero lo hizo obedeciendo una ejecutoria de un tribunal colegiado, y fue detenida sin orden de aprehensión y
estuvo 5 días incomunicada, y como estaban violando el artículo 21 de la Constitución Federal, que establece que ninguna detención puede exceder de más de 3 días, la dejaron en libertad. Pero ahora resulta que el viernes la detuvieron elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, sin tener competencia para ello y violando el artículo 21 de la Constitución Federal, pues la persecución e investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a la Policía, no al Ejército ni a la Guardia Nacional. Y para demostrar lo que estoy hablando, de que López es un dictador de facto, quiero que oigamos esta declaración. Angélica. Acabo de estar en Veracruz, bueno, por puro influyentismo, los del gobierno del PAN de Veracruz, Yunes y socios, sin permiso, una torre, todos los jueces al servicio del poder económico y del poder político. El gobernador de Veracruz tomó la decisión de presentar una denuncia en contra del juez. Y yo lo considero correcto, adecuado. Porque si no, pues ¿cuándo se va a acabar la corrupción? Además, ya no es el tiempo de antes. Cometen un atropello y lo denunciamos. Al juez, al magistrado, al ministro, que sea. Pues, como se observa, López es un dictador a ultranza. López atropella el poder judicial simplemente porque él declara que hay corrupción, pero sin probar esa afirmación. Y eso es lo que llevó a Cuitláhuac García a la detención de la jueza, la primera ocasión sin orden de aprehensión, y finalmente la orden de aprehensión se dictó el viernes, al parecer, y fue detenida con orden de aprehensión, pero no por la policía de Veracruz, sino por el Ejército Mexicano y por la Guardia Nacional. Es decir, que López atropella la independencia de los poderes, porque es el que da las órdenes al Poder Judicial, que en este caso es la presidenta del Tribunal de Justicia de Veracruz, y además instruye a los gobernadores del país, en este caso a Cuitláhuac García, para que utilicen la fuerza del Estado sin ninguna motivación de tipo legal, para no violar garantías individuales, y es así que detienen a una jueza que únicamente cumplió con su deber. Pues esta señora fue inclusive aplaudida por el Senado, concretamente por el senador Monreal, de que era una jueza que no obedecía consignas y que era independiente, como debe ser la función de un juez. Y sin embargo, ese mismo día, eso fue por la mañana, y en la tarde ya estaba detenida por elementos de la Guardia Nacional, lo que es una prueba de que México es una dictadura en manos de un dictador de facto como es López Obrador. Y para demostrar que sí hubo un acto en donde se reconocieron sus méritos en Senado, me permito exhibir un video
donde Ciro Gómez Leiva da cuenta de ese acto así. Sánchez, pero era tan burda la acusación que la tuvieron que dejar libre. Ella dijo que en las horas en que estuvo detenida la torturaron. Ayer vino a la Ciudad de México y en el Senado la reconocieron así. Saludo a la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, que aquí nos acompaña con su hija. Ella, por resolver con independencia, también fue detenida y privada de su libertad. Y yo le deseo que nada interrumpa su independencia, su criterio, y que no haya ningún acto que perturbe su libertad. Eso fue ayer, reconocida en el Senado. Hoy, en un operativo cuando menos confuso, las autoridades federales ayudaron a las de Veracruz para detenerla de nuevo. A las 8 de la mañana, afuera de su hotel, en el centro de la Ciudad de México, las autoridades veracruzanas dijeron que temían que la juez se fugara. Por eso vinieron por ella y se la llevaron detenida de regreso a Veracruz. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, lo logró y la jueza Angélica Sánchez fue detenida por segunda vez en 11 días. Pasadas las 5 de la tarde, la jueza llegó a Pacho Viejo. Ahí, nadie impidió la fotografía ni el video. La expusieron como a un trofeo. La jueza fue sorprendida a las 7:26 de la mañana en el Hotel Fiesta Inn Centro Histórico de la Ciudad de México, cuando bajaba del elevador con su familia. ¿Me permite? Lo siento mucho. ¿Usted quiere grabar? A ver. Puede grabar. A ver. Señora, nada más, por favor. Por favor, aquí atrás, nada más. A ver. Por favor, nada más aquí atrás. Por favor, eso. Dicen que no, ya la chicas. Suelta. Ingrid. Ingrid, que te dé su bolsa. Dame tu bolsa, Kelly. ¿A dónde la están llevando? ¿A dónde la están llevando, bola de cobardes? A ver. No, la carita del señor Esteban. Solo estamos pidiendo por debajo, le estamos mostrando la orden de aprehensión en contra de... Sí, están parada. Arbitrarios. Arbitrarios. Pinche gobierno de mierda. La hija de la... Pues López, además de cobarde, es un miserable. ¿Cómo es posible que, no obstante que tenga ya el carácter de dictador, todavía le ponga todavía más perversión, como es el descargar el odio en todas aquellas personas que no coinciden con su desgobierno? La jueza lo único que hizo fue cumplir con su función. Ella es una juez de control en materia penal en Veracruz y ella dictó auto de vinculación a proceso en contra de un delincuente que le apodan el compa Playa, y finalmente se ampara, pierde el amparo, interpone el recurso de revisión y el tribunal colegiado es el que resuelve declarar la libertad de este imputado, de manera que lo único que hizo la jueza es ejecutar la resolución del tribunal colegiado. Y sin embargo, eso fue motivo para que López se pusiera furibundo su mañanera y diera instrucciones al otro dictadorcillo de Veracruz para que le imputaran los delitos de contra la fe pública, que no es otra cosa más que una acción de un funcionario de utilizar indebidamente sus funciones públicas. Eso es contra la fe pública, lo cual es falso, porque ella actuó en acatamiento a una resolución y luego la acusan de ultrajes a la autoridad, y pues eso es otra
cosa indebida porque no existe ningún delito de ese tipo. Ella tiene como excluyente de responsabilidad que ella actuó obedeciendo una ejecutoria de una autoridad federal, y los jueces en sus decisiones son autónomos, independientes, actúan en base a la ley y a la razón e interpretación de la ley. De manera que mi comentario es que aquellas personas que no saben o no creen o no entienden que estamos en un sistema dictatorial, estos videos que acabo de exhibir son una muestra de que el poder absoluto lo detenta López y que la Constitución, el orden constitucional, está subvertido. No hay certeza jurídica. López va a llegar a llueve o truene, como lo ha dicho, acabar con la clase media para convertirnos a todos en pobres, y en esa perspectiva utilizarnos como gente manipulable para que siga conservando el poder y para que se transmita en un maximato a sus corcholatas y quedar impune en sus tropelías, en su abuso de autoridad y en su traición a la patria. De manera que les dejo esa reflexión para que se haga un análisis y queden completamente seguros que lo que he estado hablando en mis videos es la verdad, es la realidad que estamos viviendo en México. López es un miserable, es un tipo que no obstante que ya es un dictador, le añade todavía un ingrediente más: es perverso, es malo, es psicópata, es un narcisista. Muchas gracias.